La Iglesia de Satán adopta la figura de Satán como símbolo o arquetipo de rebeldía, ambición e individualismo. La Iglesia de Satán aborrece toda forma de hipocresía y conformismo. Consideramos que la felicidad real puede ser conseguida no a partir de la abstinencia y la culpa, sino a partir del desarrollo personal, el egoísmo y la satisfacción de nuestros impulsos. Rechazamos la aceptación de la costumbre, la tradición o la fuerza de una autoridad como criterios de verdad. Los satanistas somos ateos, concebimos la vida en el aquí y ahora, no reverenciamos a ninguna divinidad ni creemos en la existencia de seres o hechos sobrenaturales, pero respetamos otras creencias. Los satanistas no evangelizamos ni pretendemos a convencer a otros de nuestro parecer. La Iglesia de Satán no predica ni instruye, su objetivo es el de ser un espacio de encuentro y referencia para quienes comparten los valores satánicos. Los satanistas nos formamos para ser líderes, somos individuos ambiciosos, amos del mundo y de sí mismos. Nuestro movimiento incorpora a los que actúan como depredadores en búsqueda de recompensas materiales y victorias para satisfacer sus necesidades. Asimismo, relega a los no pensadores pasivos para ser esclavizados por un cada vez más demandante mundo. No somos partidarios de seguir dogmas, tendencias o fanatismos, ya que podemos observar cómo los que participan en este tipo de comportamientos caen en la mediocridad de siempre necesitar información sobre cómo deben comportarse y cómo pensar. Nosotros estamos por encima de eso. Nosotros representamos a una minoría de libres pensadores e innovadores. Vamos a compartir contigo algo de nuestro ideario. Nosotros carecemos de sede central. En el presente siglo, la centralización física de nuestra actividad en momento supone un estorbo. El objetivo de la ITS es establecer representación en todos los países de habla hispana y en cuantas ciudades de dichos países encontremos representantes capaces. Como bien sabéis, asimismo, existe una zona de acceso restringido por miembros de la Iglesia. Esto responde a una razón de ser. Continuamente nos caen acusaciones de afán de lucro. Bien, en ese sentido nosotros somos del tipo de románticos que saben perfectamente que el motor del mundo es la imaginación y el genio creador del género humano, pero también somos del tipo de pragmáticos que son conscientes de que el combustible de dicho motor es el dinero. En dicha zona reservada para miembros se está gestando algo, un sueño, proyecto o visión de las cosas. Ponerle nombre que mejor os plazca para algo que no conocéis. Nosotros preferimos llamarlo hacer historia. De este modo, el nombre refleja la intención de lo que queremos crear entre todos. Lo que en dicha zona se ofrece no es otra cosa que reconocimiento. La afiliación es un gesto simbólico, al igual que el pacto con Satán. Es un reflejo de la seriedad de nuestro compromiso con nuestra visión del mundo. Es la rúbrica de nuestra sangre. Puede que algunos nos crean blandos a consecuencia de la educación de la que intentamos hacer gala al dirigirnos a nosotros. No se trata de dureza, altísimo o clasicismo, que lo que hay, pero reducido a su mínima expresión, no es otra cosa que sentido práctico de las cosas. Todo el mundo no puede hacer de todo. La primera criba en forma de evaluación del compromiso es la afiliación. Las siglas IDS corresponden a nuestro nombre, Iglesia de Satán, pero también tienen otro significado. I de iniciativa, D de dedicación, S de sinergia. Sinergia, cooperación en griego, quiere decir literalmente trabajando en conjunto. Todas ellas actitudes valoradas y entendidas como representativas de todo satanista. Aunque se respete en todo momento la individualidad, hemos de ser capaces de cooperar. No es necesario que nos caigamos bien, solo que nos respetemos. En dicha zona se están poniendo en marcha una serie de iniciativas. Nosotros pensamos que a la hora de distribuir la riqueza, el conocimiento y las posibilidades de crecimiento, se empieza por nosotros mismos, los satanistas. Si necesitas una colaboración o los servicios de un profesional, ¿por qué acudir a un desconocido o empresa ajena? ¿Por qué no echar mano de otro satanista? Claro, has de conocerlo. Para eso está nuestra red de satanistas, para retroalimentar nuestra fuerza y ayudarnos unos a otros para que el dinero se quede en nuestro entorno cercano
y poder intercambiar servicios entre nosotros, un trueque que hace que la suma final de lo que representa la Iglesia sea mayor que la suma de sus partes. Representación. La representación implica que estás dispuesto a coordinar el esfuerzo conjunto de tus hermanos para que esto sea una realidad, lo cual, lejos de ser un premio o un estrellato público, es una gran responsabilidad. Dicha responsabilidad acarrea más trabajo y sinsabores de recompensas. El eximir a los representantes de la cuota es un reconocimiento mínimo a dicha capacidad y entrega desinteresada. Afiliación. Por otra parte, el compromiso que representa la cuota de afiliación posibilita a los miembros el acceder a un mayor número de recursos, que por otra parte hemos de generar entre todos. Cuando empezamos esto éramos pocos, en lugar de empezar a quejarnos nos pusimos manos a la obra para que fuésemos más. El siguiente paso depende de todos nosotros. Entended además que la privacidad de la zona reservada para miembros posibilita la ausencia de parásitos de todo tipo que ni construyen ni mantienen, solo molestan. Para concluir y dejar claro el tema de la aptitud, haremos una reflexión sobre la ética del satanismo. La ética del satanismo es frecuentemente motivo de controversia y debate. Continuamente nos llueven acusaciones de fascismo, elitismo, clasicismo. Bien, en cierta manera todo ello es cierto. Nosotros no valoramos a nadie en función de su etnia, sexo, inclinación sexual, origen social, ni siquiera en un momento dado por el credo que profese. Ahora bien, responsabilidad para el responsable, decía Lavey. Las consecuencias de los actos de una persona ni son motivo de juicio por nuestra parte. En este sentido, existe una tendencia ampliamente extendida de igualitarismo a ultranza mal entendido, de modo encubierto y bajo el amparo de fórmulas de buen rollo. Las propias instituciones se hacen eco de esta perniciosa tendencia, la cual actúa en detrimento de los más capaces, los cuales ven coartadas sus posibilidades de desarrollo por verse obligados a comulgar con el baremo de los menos capaces. A partir de aquí, poner a cualquiera en su sitio es hacerte merecedor de alguna de las etiquetas que tan raudamente adjudican todas las plañideras existenciales. Es a todas luces evidentes que muchos términos asociados con ciertos valores que eran defendidos por regímenes fascistas son estigmatizados y empleados como etiquetas para señalar a todo aquello políticamente incorrecto y susceptible de ser condenado. Al igual que antaño, esto permite a una gran masa de desechos existenciales ponerse la medalla del chico bueno y sentirse mejor que aquello a lo que acusadoramente señalan con el dedo. El manido recurso del chivo expiatorio, ampliamente empleado a lo largo de nuestra historia, permite así desviar la atención sobre la verdadera naturaleza del problema. Las civilizaciones que de algún modo fueron grandes, aquellas a las que los libros de historia dedican libros llenos de alabanza y admiración, incluida entre otras las que acuñó el término democracia, tenían algunas cosas en común, usos y valores que conforme fueron cayendo en desuso propiciaron en gran medida su declive y desaparición. Una cosa es que determinados regímenes fueran aborrecibles por las abominaciones cometidas, y otra muy distinta que no se pueda extraer de ellos las cosas útiles y reconocer aquello en lo que tenían razón, por lo menos en cierta medida interpretando las cosas racionalmente. A lo que la masa de los mediocres le tiene miedo en realidad no es al nazismo, el fascismo, el elitismo o el satanismo. Le tienen miedo a lo que representan, le tienen miedo a los valores de los que estos ismos eran garantes y custodios, le tienen miedo a que la ciudadanía y el derecho de voto haya que ganárselo, miedo a tener que valerse y descubrir que tienen que sobrevivir por sí mismos, aunque luego se crean mejores que cualquier animal que sí es capaz de hacerlo. Miedo a la disciplina, al trabajo, al sacrificio, a la organización, a las jerarquías, miedo en definitiva al orden natural de las cosas, porque de un modo u otro este es el orden que la madre naturaleza con su ejemplo representa. Lo que es antinatural en un orden que propicie el deterioro del medio en el que vive, que permite regresiones en su propia raza, hasta el punto en que la propia comunidad científica reconoce que el conjunto de los seres humanos como tal no ha mejorado, sino todo lo contrario.
La razón de esto, no tenemos enemigos naturales ni desafíos de supervivencia a los que enfrentarnos. Es mejor ser una criatura indolente, quejicosa, dependiente y mantener la inmadura creencia de que debe ser sustentado solo por el hecho de haber nacido. Como satanistas somos conscientes de que todos no somos iguales, de que el mundo no es justo y de que solo los más válidos saldrán adelante. Jamás le negaremos nada a nadie por pertenecer a una raza u otra. Si lo haremos, si no nos demuestra un interés genuino y no se esfuerza en su trabajo, es decir, lo valoraremos por las consecuencias de sus acciones. Los no capaces serán rechazados por su incapacidad, no por cualquier otro motivo, y lo serán independientemente del color de su piel, sexo o género, inclinaciones sexuales, coeficiente intelectual. Hay gente muy inteligente que logra a sí mismo ser perfectamente estúpida a la hora de conducirse por la vida. Es al lobo al que le interesa que los demás seamos corderos, dirán algunos. Nosotros muy bien diremos que es el cordero que jamás podrá ser lobo, el que prefiere que todos seamos corderos. ¿Por qué el diablo? Esta es una pregunta que a menudo es expresada por aquellos que desconocen el satanismo o que dicen conocerlo. A menudo esta pregunta ha quedado sin respuesta o al menos no ha sido contestada como debiera. Espero darles una mejor respuesta. Anton LaVey usó la imagen diabólica porque era la que mejor se ajustaba a sus ideas, convicciones y a su manera de vivir la vida y el mundo. El satanismo es una religión brutalmente carnal y material que niega la pálida y brumosa filosofía de las religiones espirituales y de la metafísica. Visto de una manera racional, el satanismo debería ser considerado como la religión de la ciencia, de la invención y de la inventiva, ya que no está sujeta a esas flacas cuestiones morales que solo sirven para impedir el progreso. La cuestión de por qué esta corriente filosófica fue llamada satanismo y no humanismo, materialismo o ateísmo fue porque se encontró adecuado la utilización del estímulo mágico del mito. A través de los mitos y de la fantasía es como el hombre desarrolla ciertas facultades que de otro modo le serían más difíciles de alcanzar. La historia del animal humano ha demostrado que el hombre siempre ha sentido la necesidad de ese otro lado. Otra razón de por qué este movimiento ha sido llamado con un nombre tan temido fue sencillamente porque ya era hora. Las nuevas escuelas de brujas, magos y hechiceros han huido cobarde pero convenientemente del diablo. Todos ellos han temido a la acusación popular de adoradores del diablo. Ellos se han escudado detrás de su neopaganismo y durante muchos años han malgastado el tiempo intentando blanquear su imagen pública. Ellos han gritado cuando se les ha dado la oportunidad que solo practican la magia blanca, la buena, y que son unos buenos chicos. Incluso han llegado a cometer el sacrilegio matrimonio entre el cristianismo y la brujería. Así pues, no es nada raro encontrar grandes representaciones enmarcadas del Sagrado Corazón de Jesús en la casa de una bruja declarada o en una de esas modernas tiendas de esoterismo. Todo ello no parece un absurdo, tan absurdo como hallar una esvástica en una sinagoga. Nosotros no podemos reprimir la risa ante tan patética imagen, ya que a pesar de todos sus esfuerzos aún siguen siendo temidos como agentes del diablo. Una tercera razón por la que fue empleada esta palabra es precisamente el temor. Era una manera de alejar a los temerosos y supersticiosos del satanismo, aunque también puede ser interpretada como una llamada a la tentación para los morbosos. Sin embargo, pronto abandonan cuando descubren que el satanismo no va de sacrificar vírgenes ni de desenfrenadas orgías. También fue empleada como medio de disuadir a aquellos chamanes modernos que creen encontrar todas las respuestas observando la pelucilla de su propio ombligo. La razón de por qué el diablo podría ser porque 1. Nosotros somos carnales, conocemos y reconocemos nuestra real y caduca carnalidad. 2. Reconocemos nuestra naturaleza bestial, pero también reconocemos y desarrollamos nuestra divina inteligencia y creatividad. 3. No creemos en aquellos cuentos de hadas con los que son adornadas todas las creencias, pero apreciamos la fantasía como una parte vital para nuestro desarrollo. 4. No esperamos un futuro paraíso, ni tememos a un terrible infierno después de la muerte, ya que consideramos que la carne y la materia es lo que realmente importa en este mundo tangible. Por eso vivimos aquí y ahora.
5. Encontramos en la carnalidad del diablo nuestra carnalidad, en su bestialidad nuestra bestialidad, en su astucia y sabiduría nuestra astucia y sabiduría, en su brutal honestidad, a pesar de haber sido llamado el padre de la mentira, nuestra honestidad, y en su fantástico mito nuestra necesaria fantasía, y es por ello que usamos su imagen como emblema. Basta de creer en dioses y diablos, es hora de creer en el hombre. Creemos en la libertad del ser humano por sobre todas las cosas. Esta libertad obedece a las fuerzas de la naturaleza y no tiene otro límite que el buen juicio y la razón. Somos satanistas, los cuales último que pretenden es cegarse por creencias, y mucho menos seguir manuales de cómo ser un buen satanista. Lo que a cada uno de nosotros nos importa principalmente es disfrutar la vida en la tierra, aquí y ahora. El satanismo es una religión que encierra una profunda corriente filosófica con puntos de encuentro con el humanismo y se manifiesta en un modus vivendi particular. Buscamos nuestra satisfacción y bienestar junto con el de los nuestros, pero rechazamos profundamente toda aquella fuerza externa que pueda significar un daño para nosotros o una piedra en el camino para aquello que tratamos de construir. Felicidad, complacencia, sabiduría y libertad son la materia prima con que se constituyen nuestras vidas. El satanismo es individualismo, por lo tanto no juzga a los individuos por su condición social, creencias, color de piel, nacionalidad. Por el contrario, valoramos a las personas por sus capacidades, conocimientos y logros personales, y creemos que esa es una de las bases que nos permitirán construir un mundo mejor. Nosotros somos seres diferentes y conscientes de que el igualitarismo entre todos los seres humanos no es otra cosa que un pensamiento absurdo. Es fácil darse cuenta que hay todo tipo de hombres en el planeta, a veces mejores, a veces peores, que los que caminan en cuatro patas. El satanista es consciente de su naturaleza y ha desarrollado un equilibrio entre sus instintos y la razón, manteniéndose siempre libre. Son personas capaces de comprender la esencia de sus vidas y puedan ser capaces de proponer alternativas para aprovechar de la mejor manera los recursos con los que contamos. Podría interpretarse como una utopía el construir un mundo donde solo viva gente productiva, inteligente y capaz, además de interactuar entre sí de una manera ideal. Suena al falso paraíso prometido por el Dios cristiano, pero nosotros mismos hemos decidido tomar la responsabilidad de construirlo aquí mismo, en la tierra. Sentimos el orgullo de ser satanistas y nuestra responsabilidad y amor por nosotros mismos nos lleva a construir un mundo mejor para vivir en él. Satán, para nosotros, es un símbolo que representa cualidades como el amor a la vida, los llamados pecados, la indulgencia, el afán por potenciar las cualidades humanas, la sed de éxito y poder, la vida carnal, la tendencia a cuestionarlo todo, la inconformidad, la rebeldía e insubordinación ante las mentalidades opresoras. En ese sentido, Satán es un arquetipo que los satanistas adoptan para sí y actúa como modelo y fuerza motivadora. Somos personas diferentes del rebaño que han asumido el papel del acusador, alienígena y rebelde. Las ideas aquí expuestas deberán ser interpretadas haciendo buen uso del juicio y la razón. Lo importante es saber que no existen reglas ni manuales para ser un buen satanista. Sin embargo, estos se presentan como una guía para ser evaluada por el juicio de cada individuo. Basta con amar la vida y ser libre de pensamiento y de acto para comprender lo que está en el fondo de todo esto. Filosofía del satanismo. En la Biblia satánica se exponen los lineamientos, dogmas e incluso pecados que rigen la vida de los satanistas. Dichos lineamientos incluyen, entre otros, aceptar al hombre como un animal terrenal y racional, negar la existencia de cualquier dios externo así como cualquier fenómeno paranormal, fantasmas, hechicería, tarot, buscar el desarrollo intelectual individual y principalmente la satisfacción de los deseos primarios de cada persona. El satanista examina su vida y hace un cambio en esta. Se es satanista al momento de abandonar todo aquello que se cree perjudicial física, moral o espiritualmente. Religiones que prometen una vida mejor después de la muerte, falsa moral, autoengaño y
hipócrita, abstinencia, con el fin de liberarse de la ética que cree inútil y de la autorrepresión que las personas pudieran aplicarse a sí mismas, no confiar en ellas, sentirse débiles, baja autoestima y muchas otras cosas. Según la forma de pensar del satanismo, el modus vivendi satanista y un satanista en sí es aquel que vive libremente. Esto suena o muy banal o muy complejo. Ser libre es algo subjetivo, cambia con cada persona. Ser libre para un satanista es guiarse por sus propias convicciones, por sus propias reglas, respetar a quien le muestra respeto, es favorecer a los que lo favorecen y aborrecer a aquellos que no le agraden o que lo atacan. Un satanista jamás pone la otra mejilla, siempre devuelve lo que se da. La moral que plantea la Ley es trata a los demás como ellos te traten a ti. Además de la autorregulación como factor básico del satanismo, también está el satisfacer los deseos primarios, los cuales recuerdan a los satanistas que siguen siendo animales con instintos y necesidades, sin importar nada ni nadie. La Ley también previno que los satanistas podrían excederse en su búsqueda de satisfacción personal y resultar perjudicados. La Biblia satánica marca ciertas limitantes, aunque al final el límite lo impone el propio satanista. Dado que la Biblia satánica estaba orientada a un público eminentemente cristiano, la Ley tuvo que explicar la diferencia entre satisfacción y compulsión. Finalmente, el satanismo pregona que el individuo es su propio Dios, y esto es un axioma para el satanista, la espina dorsal de su filosofía de vida. El Satanás de los satanistas dista mucho del concepto de las religiones judeocristianas. Para los satanistas, Satanás no es un ente sobrenatural infinitamente malo. Para ellos, Satanás representa el espíritu humano que no se deja vencer ni acallar por falsas morales ni convicciones sociales represoras. Una buena parte de Satanás se entiende como la iluminación traída por Lucifer, la manera en que se abren los ojos al conocimiento y al entendimiento terrenal del mundo. Para el satanista, estar consciente de esta realidad y entender de esta forma el mundo que lo rodea equivale a adquirir la visión de un Dios. Es principalmente por este aspecto que Satanás no representa un nuevo Dios para el satanista, porque para el satanista el único Dios es el mismo. ¿Por qué tratamos de forma diferente la locura del resto de las locuras? Desde siempre, en cuanto se habla de religión, aparece la eterna falacia del respeto, pero si se puede criticar, y de hecho constantemente se critican las opiniones políticas, los gustos personales, los comportamientos de cualquier individuo, ¿por qué debemos rendir a robada pleitesía y tener exquisito tacto a la hora de denunciar o de mofarse directamente de las, por otra parte, absurdas y risibles creencias religiosas? Porque supongamos el siguiente caso: un compañero de trabajo, un vecino, un familiar o cualquier conocido nos comunica que somos unos pobres desgraciados puesto que no conocemos de la existencia de un elefante rosa muy sabio y muy poderoso, pero que es invisible para todo el mundo, excepto, por supuesto, para nuestro imperfecto. Además, nos indica que este elefante le ha comentado personalmente, porque contraviniendo toda lógica, el susodicho elefante habla castellano perfectamente, aunque por supuesto debemos tener fe en lo que dice nuestro conterludio, porque pruebas él no te puede dar. Que si queremos alcanzar su gracia tenemos la obligación, como seres impuros e imperfectos que somos, de dar saltos a la pata coja, la derecha por supuesto, que la izquierda es pecado aunque no se nos explica el motivo. Los días impares del calendario, cubierta nuestra cabeza con un gorrito triangular, puesto que otras formas geométricas no valen ya que ofenden al parecer muy profundamente al susceptible elefante, cosas del más allá rosado incognoscible para una simple mente humana, y fabricado con pelo de cabra virgen. Esto último es muy importante ya que los otros materiales también están vedados por el cargante elefante tocanarices, debido a incomprensibles reglas de pureza que no podemos ni imaginar en nuestra imperfecta y limitada mente de primate. Además, se nos informa que únicamente se puede practicar sexo el último fin de semana del mes, aunque solo una vez y por detrás, como mandan los sagrados cánones elefantiásicos, pero muy desgraciadamente con él la vecina más fea que viva en nuestro edificio.
Por supuesto que ante esta situación nadie perdería el más mínimo intervalo de su tiempo con un individuo así, y ya de respeto hacia su persona y sobre todo a sus creencias, nada de nada. Muy probablemente lo más que haría un ciudadano paciente y bondadoso sería recomendar al imperfecto que acudiera a un psiquiatra o a un neurólogo, o lo llevaríamos nosotros mismos si tuviéramos la desgracia de que fuera un familiar o un amigo muy querido, porque todo este asunto de los elefantes rosas que hablan castellano dentro de la cabeza de las personas para inmiscuirse en nuestra vida privada pinta muy, pero muy mal para cualquier individuo con la más mínima capacidad de raciocinio. Entonces, ¿a qué privilegiar con nuestro respeto y sobre todo con nuestro dinero a otros pobres desgraciados igualmente desequilibrados únicamente porque su locura heredada de generación en generación y por los siglos de los siglos proviene de los ardientes desiertos de la creciente fértil?